con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Con Estilo al señor embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico. Amador, Carlos Mariscal te saluda. Carlos, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes, o buenas tardes ya han pasado, ya hemos pasado el mediodía. Así es. Bueno, a ver, la verdad que desde que charlamos en algún momento de armar alguna nota, pasaron algunos días y estos últimos días, cada 24 horas tenemos una noticia y un tema diferente, ¿no? Con respecto a la Unión Europea, digo. Bueno, con respecto a la Unión Europea, y no creo que solo sea la Unión Europea, Carlos, yo creo que estamos en tiempos muy revueltos y, como dices, no sé si cada 24 horas, yo diría que cada par de horas, cuando uno deja sí. de estar conectado con el X, con el Twitter, las redes sociales, o los titulares de los periódicos, se encuentra con una sorpresa. Y generalmente no me parece que sean buenas las sorpresas, ¿eh? Yo creo que todo viene empeorando. Sí, la verdad. A ver, la mañana o el día que Donald Trump hizo el anuncio que hizo, fue un sacudón. Luego vino una madrugada para nosotros, cuando China lanzó su réplica, ¿no? Y bueno, son dos temas, esos dos anuncios han sacudido al mundo. No sabemos cómo sigue. Sí, total, como digo, yo creo que estamos atravesando tiempos muy revueltos, veníamos ya, de todas formas, de tiempos muy agitados, pero yo creo que ahora se está complicando. Y lamentar, yo creo que debemos lamentar, desde la Unión Europea ya ha habido varios líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea en Bruselas, que ya ha salido públicamente para expresar, pues eso, está lamentando, ¿no? Nos lamentamos desde la UE estos aranceles, estas tarifas universales, anunciadas de manera totalmente unilateral el pasado 2 de abril, y decir que nadie gana en una guerra comercial. Todos perdemos, las empresas, los consumidores, los ciudadanos, los mercados, ya vemos cómo está ahora todo muy turbulento, y sobre todo la población más vulnerable. Así que yo creo que son malas noticias, son consecuencias con ondas expansivas a nivel mundial, y como digo, es una lástima porque nosotros desde la Unión Europea, las relaciones transatlánticas con Estados Unidos y con esta parte de la región, pero digo también aquí con Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, de ambos lados del Atlántico, ha sido unas relaciones, una fuente de desarrollo, de prosperidad, de estabilidad, y esto nos va a llevar un poco a todo lo contrario. Así que desde la Unión Europea estamos revisando, analizando, y evidentemente siempre vamos a dar privilegio y preferencia al diálogo, a la negociación, pero si no hay margen, pues de una manera unida y firme, la Unión Europea saldrá en defensa de sus intereses y de nuestros valores a nivel europeo, ¿no? Ya hemos empezado a responder a nivel del acero y de aluminio, pero insisto, lo más importante es llegar aquí a un diálogo, pero nosotros representamos el primer bloque comercial prácticamente del mundo, somos 450 millones de habitantes, y si hay que responder, se responderá de manera proporcional, evidentemente, pero insisto, dando siempre lugar y preferencia a la negociación y al diálogo con la administración americana. Toda esta situación, digamos, a la Unión Europea la ha colocado inmersa en una cuestión y análisis y conclusiones y posibilidades de nuevos tiempos que van a producir seguramente muchos cambios, ¿no? Hasta en la forma de vida de sus habitantes, supongo yo. A ver, primero con el tema guerra, digamos, la invasión de Rusia a Ucrania, luego la OTAN, luego el planteo que hace precisamente el gobierno norteamericano con respecto a la OTAN, desde donde aparece la necesidad de que de ahí para adelante todos los países europeos tengan que empezar a invertir en rearmarse, ¿no? Por un problema de seguridad continental. Primero ese tema.
pocos días después sale este otro anuncio. O sea que son momentos donde creo que cada gobierno debe estar analizando cómo supera esta situación y de qué manera se planta de ahí para adelante. Sí, total, efectivamente, mira, lo acabas de describir muy bien. Ojo, no es nada nuevo. Es verdad que todo esto parece ahora que va como a una velocidad acelerada, a marchas forzadas, pero lo has mencionado, tanto primero la pandemia, o primero, si me permites, sí, la primera administración del presidente Trump, que ya dijo en su momento, hace 10 años, que ya nos amenazó y yo creo que ya hizo tambalear muchos de los principios que pensábamos que tenían ya garantizados, y ahí yo creo que ya teníamos que haber reaccionado, o al menos ya tenían que haber sonado las señales ahí de alarma, ¿no? Hace ya varios años. Segundo, la pandemia, claro, que también yo creo que puso de manifiesto la fragilidad y la vulnerabilidad en algunas cadenas de suministro y de la producción dentro de la Unión Europea. Y ahí también yo creo que ya hemos sacado las conclusiones que había que sacar. No se puede deslocalizar todo y la Unión Europea tiene que adoptar una estrategia de autonomía estratégica. No podemos seguir dependiendo de los mismos socios o de los mismos actores. Eso también fue la pandemia que nos abrió los ojos. Y tercero, la guerra de Rusia, o la invasión totalmente ilegal de Putin a Ucrania, donde también ahí constatamos cómo dependíamos de este gas y cómo desde entonces, desde hace 3 años, nos estamos desenganchando del gas ruso, apostando por más renovables y sobre todo diversificando nuestras fuentes de suministro. Y es ahí donde Argentina y esta parte de la región tiene mucho que ofrecer. Argentina tiene todo que ofrecer, no solo con el gas que tiene en Vaca Muerta, sino también con el litio, en las provincias del litio, con el cobre, en San Juan, en Mendoza. Ahora me encuentro precisamente en Mendoza para una conferencia con intendentes sobre el cambio climático, y el hidrógeno verde, con las provincias del sur de Argentina que tienen unas condiciones totalmente privilegiadas, ¿no? Entonces ahí es donde estamos trabajando mucho con Argentina y con el Mercosur, que anunciamos el pasado 6 de diciembre que habíamos finalizado las negociaciones. Yo creo que eso es muy importante, Carlos. Vamos a ver, estamos en un momento, como decía antes, donde reina el espíritu de la transacción, donde cada vez hay menos cooperación, donde nos despertamos cada día a golpe de Twitter con tarifas o con aranceles, y esto de una manera totalmente imprevisible, donde reina la incertidumbre, donde hay cada vez menos multilateralismo, menos cooperación, y este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es exactamente lo contrario: más cooperación, más multilateralismo, reglas de juego claras, certidumbre, que yo creo que es lo que necesitamos y lo que necesitan los mercados. Ahora, en este último tema, por ejemplo, ¿cómo se pueden resolver la problemática que plantean, por ejemplo, en Francia, ¿no es cierto? No sé si en España también, los productores agropecuarios con respecto a esta posibilidad de convenio con el Mercosur. Sí, todavía yo no voy a entrar a valorar eso. Son decisiones que se tienen que tomar y que se tienen que tomar a nivel de algunos países de la Unión Europea, porque es verdad que este acuerdo hay que ratificarlo por los 27 países de la Unión Europea y por los 4 países aquí en la región. Claro. Va a haber rechazos o va a haber, diría yo, cierta oposición de algunos sectores. Yo creo que también es importante, uno, poner las cifras reales encima de la mesa, porque hay mucha información que no es correcta, y sobre todo, como decía antes, ir un poquito más allá. Y el ir más allá quiere decir eso, el concebir este acuerdo como un acuerdo geopolítico en tiempos convulsos, en los que a lo mejor en una partida uno gana, uno pierde, pero en términos generales ganamos todos. Estamos hablando de un acuerdo de asociación geopolítico entre 2 regiones muy compatibles, con matrices de producción complementarias,
en la Unión Europea y en el Mercosur. Y qué duda cabe que todos ganamos con un acuerdo de estas características. Bueno, a mí me consta que en esa tarea mi interlocutor se mueve y bastante trabajando diariamente en eso. Lo he visto y me he enterado, como hoy, de su visita a distintas provincias argentinas, ¿no? Con distintas temáticas también. Sí, vamos, Argentina es un gran país, es apasionante, pero es muy diverso. Y yo creo que el tender puentes con nuestros socios a nivel provincial y municipal es clave. Hoy, por ejemplo, como decía, estuve también en Rosario en varias ocasiones, en Santa Fe, sí, he estado por aquí, por esta región mucho. Ahora estoy en Mendoza, precisamente en lo que es la séptima asamblea de municipios, la red de municipios contra el cambio climático. Lo que es clave es eso, seguir trabajando en red entre los actores locales, los municipios, que son los primeros expuestos al impacto del cambio climático y son los primeros llamados a traer soluciones y a, sobre todo, diseñar con instituciones y con el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, mecanismos innovadores para financiar estas medidas, estas acciones, por ejemplo, contra el cambio climático. Bueno, no es poco, ¿no? Sí, de Rosario recuerdo, yo estaba cubriendo ese acto también, el encuentro de comercio internacional que se produjo en la estación fluvial, ahí al lado del río Paraná, en Rosario, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, como decía antes, para seguir. Vamos a ver, tenemos ya una presencia muy importante de empresas europeas, prácticamente 800, 900 empresas de los países de la Unión Europea están presentes aquí en Argentina. Es un número. No es nuevo, algunas de ellas llevan más de 100 años, pero hay margen para mucho más. No podemos solo dormirnos en los laureles, razonar en términos de inversiones ya que vienen muchos años establecidas, sino que hay que apostar por mucho más. Somos socios con una gran cultura, con tradición y con unos vínculos históricos con Argentina, pero qué duda cabe que tenemos todavía un potencial enorme por delante, Carlos. Bien, embajador, le agradezco mucho su presencia en Con Estilo hoy por CNN Radio Rosario. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Buenas tardes. El embajador Amador Sánchez Rico, titular de la Embajada de la Unión Europea en Argentina. Con Estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.